nuestras plataformas digitales que tenemos disponibles para que usted comparta con nosotros, como siempre lo hace, su punto de vista sobre los temas que ponemos en esta mesa de discusión. Y también por la aplicación de WhatsApp, que la tenemos disponible desde ya. Es el 2412-9570. Marca usted 2412-9570. Escribe su punto de vista, luego enviar, nos llega por acá, lo desplegamos en pantalla, lo compartimos y ahí estamos. Hecho, ¿verdad? Hoy vamos a platicar sobre un tema de esos que tiene muchos componentes, que van desde el componente económico, el componente social, el componente político, cómo los intereses políticos rondan en relación o en derredor de los grandes intereses económicos. ¿A qué me refiero? No sé si usted escuchó, bueno, obviamente que sí, porque este tema se ha vuelto mediático de una parte para acá, el caso Perenco. Perenco es una empresa de explotación petrolera de origen francés. El 12 de agosto, o sea, ya estamos próximos, todos los activos de Perenco pasarán al Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, o sea, al gobierno de la República. El contrato de explotación petrolera vence precisamente este 12 de agosto. Otro de los componentes también de este tema, que es polémico, es que esta empresa se encuentra pues explotando petróleo en una reserva protegida. O sea, eso debería ser prohibido, porque es un área protegida, o sea, un área ambiental donde pues hay tantas cosas que hay que preservar y en consecuencia pues no debería existir algo que contamina tanto el ambiente según los expertos como una empresa que explota petróleo. Pero esto no es culpa de la empresa, obviamente. Acá tengo algunos datos, se los voy a compartir para que tengamos mejor conocimiento. Esta empresa tiene 20 años de extraer petróleo y producir, este dato también es importante, ellos producen el asfalto que se utiliza en la mayoría de carreteras del país. El 90% de asfalto utilizado en la pavimentación de las carreteras de Guatemala es el que se extrae por parte de Perenco en Petén. ¿Por qué no se va a prorrogar el contrato? Resulta que en el gobierno de Alejandro Yamatei se presentó una propuesta para que se aprobara una ampliación del contrato, pero no se aprobó, solo pasó en segunda lectura y ahí quedó. El presidente Bernardo Arévalo ha sido muy enfático, muy tajante, al decir que él no está de acuerdo en permitir operaciones de la empresa que sea dentro de áreas protegidas. Pues aún queda, tengo este dato también que es importante, aún quedan alrededor de 10 millones de barriles de crudo bajo el suelo del campo Shan, situado en San Andrés Petén. Ya con esos elementos sobre la mesa, pues vamos a conocer cuál es el punto de vista de nuestro invitado sobre esta temática, el doctor Luis Velázquez, que nos acompaña por la vía del Zoom. Él es exministro de Economía y consultor y analista en temas económicos. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo, muy buenos días y gracias por comparecer en el punto de vista de Radio Punto. Buenos días, doctor Carlos Anleo, a usted, a su equipo, a la audiencia guatemalteca y por supuesto a la audiencia internacional. Es una bendición estar aquí con usted en este programa hablando de retos y oportunidades y de la problemática que tenemos, pero seguramente vamos a abordar en el transcurso del programa salidas también que tiene el gobierno. Sin embargo, la pregunta es si tienen la voluntad, si quieren, si pueden, si escuchan. Pero aquí estamos, doctor Carlos Anleo. Pues mire qué interesante esto último que nos dice el doctor Velázquez, si se tiene la voluntad, porque aparentemente, como se dice, del diente al labio, pues hay buena voluntad, pero los otros ingredientes que han estado surgiendo en los últimos días, como por ejemplo que Pemex, Petróleos Mexicanos, a través de intercesión del embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez, está asesorando esta salida de Perenco, pues ya
ya genera más polémica, doctor Velázquez. Pero es importante escuchar qué piensa usted, cómo analiza el problema y, ante todo, qué propuestas tenemos. Gracias, doctor. El tema definitivamente da para mucho. Si me lo permite, yo quisiera dar un contexto para Por favor. que nuestro público dimensione de qué es lo que estamos hablando. Claro. Primero, la exploración y producción petrolera inicia en Guatemala en el siglo XIX, ¿sí? En los años de 1930. El otro aspecto es que cuando estamos hablando de petróleo, tenemos que hablar de petróleo y gas natural. Muy importante hablar de gas natural. Seguramente usted leyó en los últimos días que Polonia, Noruega hicieron grandes descubrimientos de gas y petróleo adicional, que ya los tienen, y lo celebraron a lo grande porque ellos saben lo que implica el petróleo y el gas natural. Así también Chipre recientemente descubrió recursos naturales. Y entonces estos temas no los debemos manejar desde un punto de vista romántico, poético, ideológico, sino que tenemos que exigirle a los políticos, y me refiero al gobierno, me refiero a los diputados, me refiero a los alcaldes, a los gobernadores, que ellos están obligados a velar por el desarrollo económico y social de las poblaciones. Y a la mayoría de la población es a la que afectan cuando toman pésimas decisiones. Entonces, en ese sentido, no es lo más prudente lo que está haciendo este gobierno, usted lo dijo bien, desde los gobiernos anteriores, pero nos vamos a referir al gobierno de Yamatei, donde se estuvo discutiendo una propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos y lamentablemente ni Yamatei, ni su gobierno, ni el Congreso de esa oportunidad avanzaron a la tercera lectura para que se aprobara. Y este gobierno en 18 meses lamentablemente está destruyendo lo que se avanzó en los últimos 90 o 100 años, porque no podemos echar abajo una refinería de petróleo. Dicho sea de paso, en toda Centroamérica, Guatemala es el mayor productor de petróleo en la región. No podemos echar a perder un oleoducto de casi 500 kilómetros que inicia desde arriba en la parte izquierda de Guatemala, en la frontera con México, en el Pozo Shan, precisamente, baja, recorre todo Petén y llega hasta el área de Rubel Santo, en Alta Verapaz, y toca algo de la franja transversal del norte, parte de Quiché, y luego se dirige a desembocar en el Océano Atlántico, concretamente en Puerto Barrios. Entonces, solo ese gasoducto, oleoducto, valdrá 2,000, 3,000 millones de dólares. Óigase bien, más de 16,000 millones de quetzales, solo el oleoducto, y la servidumbre de paso, es decir, lo que ya se ganó ahí para poder pasar y que fue negociado y que costó muchísimo, porque ahí simultáneamente se puede instalar un gasoducto, es decir, para poder explotar el gas, pero también la refinería que ya indiqué. Habría que tomar en cuenta que el Estado ha percibido más de 13,000 millones de quetzales también solo por este Pozo Shan. Habría que contabilizar las decenas de miles de millones que hemos percibido desde que existe la explotación petrolera. Adicionalmente, hay que decirlo que en esas áreas comunitarias, estas empresas petroleras contribuyen con generación de miles de empleos directos, miles de empleos indirectos. Hay que decirlos que también apoyan en educación, en salud, en ambulancias. Hay pistas de aterrizaje legalmente registradas, sirven a la población. En fin, entonces, estas decisiones que se quieren tomar nos están haciendo retroceder cientos de años, doctor. Es un mal mensaje para el clima de inversiones, para los inversionistas,
Y definitivamente la pregunta es, ¿a quiénes están escuchando? ¿Por qué los están escuchando? ¿Qué les está faltando para que haya voluntad? ¿Y por qué están haciendo las situaciones al revés? Es cierto que hay uno que otro ambientalista radical que habría que ver qué intereses tiene y por qué le está hablando al presidente Arévalo en ese sentido, y definitivamente es una mala decisión. Y digo una mala decisión porque hoy en la mañana leía, por ejemplo, cómo ha caído la venta de los vehículos eléctricos, porque ahí hay gente que dice que sí, que ya no se explota el petróleo, que no se explota el gas, pero eso no puede ser. Eh, este tema del gas y el petróleo va a seguir por los próximos 100, 200 o 300 años, doctor Anleu, y se va a seguir utilizando. Entonces, es un factor crítico de éxito aprovechar el gas, aprovechar el petróleo de Guatemala, y solo con los datos que hoy sabemos, si el gobierno realmente quisiera y tuviera voluntad y se pusiera las pilas, podríamos atraer como mínimo 5,000 millones de dólares, es decir, 40,000 millones de quetzales aproximadamente. Pero también hay que decir que desde hace 20 o 25 años el Estado no ha invertido en un estudio formal, técnico, para determinar los recursos renovables que tenemos, los recursos naturales que tenemos en petróleo y gas, y seguramente eso nos podría dar muy buenas noticias, doctor. Entonces, tenemos una bendición de Dios del territorio guatemalteco, sin embargo, no lo estamos aprovechando. Y en este sentido que usted mencionaba, de que se está negociando con Pemex para que venga a hacer el cierre, ese cierre no es gratis. Ya había publicaciones en los medios que están hablando de 50 millones de dólares, es decir, Sí. 400 millones de quetzales. Sin embargo, expertos ya hablan de 75 millones de dólares, eso ya sube a 600 millones de quetzales. Y otros dicen que pudiera ser 200 millones de dólares ese cierre, entonces ya estamos hablando de 1,550 millones de quetzales. Entonces, eso de que lo están haciendo por la cooperación, sinceramente no es así, doctor. Están tomando una decisión a dedo por temas ideológicos y ese almuerzo no va a ser gratis. Entonces, tarde o temprano va a salir el presidente a decir de que hay que pagarlo, 75, 100 millones de dólares, 750, 800 o 1,000 millones de quetzales, similar con lo que pasó con lo de los puertos. Usted se recordará que empezaron diciendo que era cooperación, después ahora que hay que pagar 60 millones de dólares solo por los estudios. Entonces, eso además no es transparente, porque cualquier proceso de esa magnitud tiene que hacerse a través de una licitación internacional. Pero en el transcurso del programa vamos a ir hablando de qué soluciones le vemos a este tema, doctor, y del problema la oportunidad. Siempre quisiéramos pensar que estos funcionarios están mal asesorados, están escuchando a las personas totalmente equivocadas, con intereses personales y no intereses de nación. Pues mire, qué interesante, y le agradezco, doctor Velázquez, como siempre, lo interesante de sus aportes en relación a los temas que discutimos. Hay un dato que usted nos presenta y que pocos conocen, y yo le confieso, tampoco lo conocía, sobre el gas natural. El gas natural en los países europeos, por ejemplo, es más valioso que el mismo oro, porque incluso cuando tienen aquellas grandes heladas en aquellos inviernos tan largos y fríos en Europa, muchos países utilizan el gas natural como un arma política contra sus países adversarios. Bueno, pues solo para que se vea lo estratégico que es este recurso. Así que le agradezco ese aporte de que tenemos gas natural. Pero la discusión en este momento, doctor Velázquez, se centra en que si vamos a seguir permitiendo, bueno, esa es parte de la agenda ambientalista, por supuesto, lo aclaro, lo subrayo. Si vamos a seguir permitiendo que, al existir una ley de hidrocarburos en Guatemala, que prohíbe tácita y expresamente que las áreas protegidas sean explotadas
por empresas mineras o de petróleo o lo que sea, pues si vamos a seguir autorizando que esas áreas protegidas sean depredadas o sean dañadas por explotaciones como la que comentamos. ¿Cómo analiza usted el tema ambiental y el tema de aprovechar los recursos naturales, doctor Velázquez? Le voy a responder concretamente, doctor. Solo rápido, usted mencionó, gracias por lo del gas natural también que lo reforzó. Hay que decirlo que en los países europeos, en Estados Unidos y en Canadá, la gente tiene conexiones de gas natural a sus viviendas, como tenemos el agua potable nosotros acá, el agua del chorro. Entonces, el gas natural juega un papel importantísimo. Tenemos que abrir los ojos nosotros de ver qué es los recursos que tenemos y cómo esos recursos convertirlos en riqueza para la mayoría de la población. Ahora, en su pregunta concreta, doctor, yo personalmente conozco esas áreas, he estado en varias oportunidades, me he reunido con las comunidades y hay que decirlo que esas operaciones se hacen de forma responsable porque son empresas que cuentan con un plan de mitigación ambiental, cuentan con un plan de sostenibilidad, con un plan de estándares nacionales e internacionales y no representan ningún peligro, por ejemplo, para Mirador o para Huachactún o para Tikal, sino que al contrario, estas empresas mantienen fuentes de empleo para que la gente no esté depredando la flora y la fauna, para que no esté convirtiendo donde hay selva, donde hay árboles, en potreros y esto al haber una actividad de esta magnitud, hay presencia de autoridades y no permite por una fuerza natural que hayan actividades al margen de la ley. Entonces, yo sinceramente en lo personal estoy preocupado porque digo, Dios mío, ¿qué va a pasar si estas empresas cierran? Porque no hay que pensar solo en Perenco. Además, yo no estoy pensando en Perenco, yo estoy pensando en Guatemala, doctor, en el aprovechamiento de los recursos naturales, porque puede ser Perenco, A, B o C empresa, pero hay más empresas que están haciendo la explotación petrolera que utilizan el oleoducto y que qué va a pasar con esta infraestructura, como ya dijimos. Es más, las empresas petroleras fueron de las primeras que empezaron a contribuir con recursos propios para CONAP, ¿sí? Están contribuyendo con el tema de Fonpetrol adicionalmente, están pagando impuestos, pagan impuestos sobre la renta, y hay que recordarle a la mayoría de la población que los guatemaltecos somos socios de estas empresas petroleras, ¿sí? Porque el Estado está percibiendo como mínimo el 40% de los ingresos de estas empresas petroleras. Es ahí donde yo aprovecho para hacer un llamado a la reflexión al presidente Bernardo, al ministro de Energía y Minas, a su equipo de trabajo, a los diputados, a los alcaldes, a los gobernadores, a los cocodes, que estamos aún a tiempo, hoy es 24 de julio, faltan prácticamente 18 días para que finalice este contrato y el gobierno y el Congreso de la República tienen los mecanismos legales para accionar de inmediato. De eso vamos a hablar ya en la parte final del programa, me imagino, pero también hay que decirlo que por las malas decisiones del gobierno, esta empresa tuvo que parar operaciones desde mayo. Es decir, que ya lleva mayo, junio y julio, casi 3 meses de haber parado las operaciones. Y usted mencionó el asfalto. Este es otro tema muy importante. Ahí en esta refinería se produce el 100% o más del 90 y algo por ciento del asfalto que se consume en Guatemala. Eso sirve definitivamente para las personas, empresas, y si el gobierno quiere comprar asfalto, ahí está. Y no significa que nosotros estemos gastando en comprar dólares para pagarlo al exterior. Al contrario, somos exportadores de asfalto.
Sin embargo, esa producción, como ya se terminó, ahora nos estamos convirtiendo en importadores de asfalto. Eso quiere decir que las carreteras de asfalto y los procesos productivos donde utilizan asfalto se encarecen más porque ya no está el producto local, sino hay que comprarlo en el exterior, cargarle la ganancia de las empresas que lo están trayendo, el flete, etcétera. Entonces complica más la situación. Realmente no es un problema complicado de entender, doctor. Esto se puede explicar con trocitos, con legos, y no comprendo cuál es el móvil del asunto del gobierno de oponerse per se a esto. Es más, yo lo invitaría, doctor, para que usted pudiera hacer un programa de radio sobre el tema de las áreas que están en Petén. Por ejemplo, el doctor Richard Hansen, de repente usted lo ha entrevistado, que maneja el tema del mirador. Ahí está COFOP, que son las comunidades también, y realmente la actividad petrolera no es una amenaza de estas áreas protegidas, porque se está haciendo de una forma responsable, con estándares nacionales, internacionales, con plan de sostenibilidad, y lejos de ser una amenaza, se convierte en un aliado para el desarrollo, pero son otras personas al margen de la ley las que están haciendo la tala y se convierten en potreros que realmente no están produciendo la mayor cantidad de riqueza que esperaríamos. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve con... Continuamos con el punto de vista del día de hoy. Son las 8 de la mañana con 20... ¿Cuántos minutos? 26 minutos. Estaba conversando el doctor Luis Velázquez con nosotros en relación al tema de Perenco, la empresa extractora de petróleo que ya el 12 de agosto termina sus funciones en el departamento del Petén, lo cual ha generado una polémica que va desde lo político, lo económico, lo ambiental y lo social. Incluso hay temores, y subyacen temores, doctor Velázquez, de que si se va la empresa Perenco de Petén, pues podría esos terrenos, porque hay que entender, es un área muy bien diseñada, tiene incluso hasta aeropuerto, son instalaciones de primera para un país como el nuestro, y hay temores de que se apodere de esto el crimen organizado, de que haya invasiones y tantas cosas más. Por acá le comparto comentarios, doctor Velázquez. Dice, ¿está libre de la corrupción el tema del petróleo? Creo que mejor seguimos soñando con el futuro mejor, ¿no? Nos dice un oyente Morales. Otro punto de vista por acá, vía WhatsApp, dice, le consulto a su distinguido expositor, ¿cuánto le deja a Guatemala país las operaciones de Perenco? Considero que los intereses de algunos alcaldes y las empresas de sus familiares y amigos, proveedores de la petrolera, no deben prevalecer sobre la protección al medio ambiente y, sobre todo, la recaudación por parte del gobierno central de adecuadas regalías. Asfalto se puede comprar a cualquier proveedor en algún país vecino, nos dice René Márquez. Otro punto de vista dice,
Le saluda Marvin Ramírez. Yo creo que la empresa debería continuar con la extracción porque, como le indica el experto, la cantidad de empleos que se van a perder producto de una mala decisión en este país, lo que necesitamos son fuentes de trabajo. Obviamente, lo que tiene que hacerse es revisar el contrato para que no perjudique nuestras reservas naturales. Si se toma la decisión de cierre, va a ser un fuerte impacto en la economía de nuestro país y principalmente en el área de influencia del proyecto. Son algunos de los puntos de vista, doctor. Sí, qué interesante, doctor Anleo. Ahí le voy a compartir algunos datos, solo los estoy afinando. También veía ahí que la señora o señorita Claudia Muñoz dice, me gustaría saber si tienen licencia ambiental, permisos y todo lo relacionado para el medio ambiente. Gracias por la pregunta. La respuesta es sí. De hecho, estas empresas pueden operar sí, solo sí. Tienen el cumplimiento ambiental, el cumplimiento de la legislación nacional y por ser empresas del exterior, tienen la obligación de hacer públicos todos sus datos y también sus inversionistas, sus accionistas son muy acuciosos, es decir, revisan para garantizar que sí se esté cumpliendo la ley, las medidas de mitigación y, por supuesto, todo lo relacionado al ambiente. En cuanto a las preguntas que usted leía, doctor, también si aplicaba la transparencia o no, o cómo se manejaba. Estos datos son públicos, es decir, que la producción de petróleo de estas empresas, hay que recordarle a la población que el Ministerio de Energía y Minas inclusive tiene un delegado o varios delegados en las empresas petroleras que están 24/7. En ese sentido, ellos están tomando datos, están fiscalizando directamente al Ministerio de Ambiente, llevan una contabilidad productiva. Esto lo sabe el Ministerio de Finanzas también, es más para el cálculo de Fonpetrol, es decir, para lo que llega a las comunidades de este fondo, lo lleva tanto Segeplan como la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Y estos fondos de Fonpetrol llegan a todos los departamentos, obviamente reciben en mayor porcentaje los municipios y departamentos donde se genera la producción, en este caso Petén y Alta Verapaz. Y lo digo con modestia, doctor, pero con mucha satisfacción. Cuando estuve como secretario ejecutivo de la presidencia, tuve la oportunidad de acompañar al presidente de la República, al ministro de Energía en ese momento. Pusimos a los 22 gobernadores en un avión, convocamos a todos los alcaldes de Petén, de Alta Verapaz, y les entregamos los primeros cheques. Y les mostramos todos los datos, la fórmula de cálculo. Si alguien quiere saber, que busque ahí cómo funciona la ley de Fonpetrol, cómo es la ley de hidrocarburos, las producciones, etcétera. Si no, me pueden escribir y con mucho gusto yo les puedo facilitar toda la información. Pero los alcaldes y los gobernadores no podían creerlo. Decían, es que esto nunca había sido. Y habría que buscar. Podemos buscar también todo lo que las empresas contribuyen en los distintos rubros de salud, de educación, de capacitaciones, pago de maestros, en inclusión financiera, etcétera, que seguramente son varios cientos de millones de quetzales y decenas de millones de dólares que las empresas lo dan. El otro comentario, que petróleo podemos comprar en cualquier lado, sí, definitivamente. Se puede comprar en otros países, pero yo le hago una analogía. No es lo mismo comprar una botella de agua acá en Guatemala a que la tuviera que importar del norte, de Sudamérica o de otro país del mundo. Seguramente le va a costar por lo menos un 30 o 40% más. Entonces, no es tan así como para decirlo, yo puedo comprar en cualquier lugar, ¿verdad?
Para la persona que nos indicaba esto, quiero decirle que desde aquí hasta Panamá nadie más produce petróleo a excepción de nosotros Guatemala, que lo puede comprar en México, sí lo puede comprar, o en Colombia o en Brasil. Y también usted en un momento mencionó el tema de Pemex. Eso me quedó extrañado porque Pemex, por cierto, estuve con unos amigos mexicanos, tengo muy buenos amigos y conocidos en México a quienes aprecio, y ellos mismos critican la ineficiencia de Pemex y cómo ha venido bajando. Es más, los escándalos esos de robo de combustible, el huachicol, ahí lo pueden buscar en el internet, esa no es una opinión mía, sino que ahí está. Los cuestionamientos que hay, cómo ha caído su eficiencia. Es más, ayer salió una noticia que está con falta de liquidez y que va a tener que emitir bonos. Te están siguiendo el camino equivocado, igual que lo del ministro de Finanzas acá. Entonces, en ese sentido, que no nos parezca raro que la semana entrante o en los próximos días salga el presidente diciendo que hay que pagarle $100 millones a Pemex, ¿verdad? Y si eso no se hace con una licitación internacional, pues obviamente la pregunta es, ¿dónde está la transparencia? Pero regresemos al punto. Yo quisiera pensar que con este programa los diputados, los alcaldes, el mismo presidente y los ministros deberían de reaccionar en las herramientas que vamos a hablar al final del programa de cómo solucionar de forma urgente la situación que tenemos. Quisiera compartirle que más gente me está escribiendo directamente al chat, inclusive un líder comunitario de Tierra Blanca en el municipio de Sayachepetén, de aquí como a 500 kilómetros de la ciudad capital, me dice que está escuchando el programa y dice, quiero que nos entrevisten a los cocodes para contarles cómo nosotros nos hemos beneficiado como comunidades de las distintas actividades de petróleo y que nos ayudan, que nos escuchen, y ojalá que el presidente y el Congreso no vayan a permitir que se vayan estas empresas porque no sabemos qué vamos a hacer acá. Me quedo hasta ahí, doctor. Pues mire, qué interesante lo que nos dice doctor Velázquez. Ahora, ¿cómo entender, por ejemplo, de una manera clara, qué beneficios tiene si ya no se prorroga el tema de Perenco en Petén? Porque el Ministerio de Energía y Minas ha sido muy claro, muy enfático, y ojalá se mantenga eso, ¿verdad? Porque hay otros rumores que dicen que pues están mencionando algunas cantidades de dinero en el Congreso de la República para que se apruebe la prórroga, esto y el otro, pero el Ministerio de Energía y Minas declaró de urgencia que se contrate una empresa para ejecutar el cierre, desmantelamiento, mira esta palabra tan importante que hay que profundizarla, desmantelamiento y abandono del campo Shan. Esto pondría fin a 70 años de historia petrolera en Guatemala. ¿Se puede llegar a esos extremos, doctor Velázquez? Si se llegara, es falta de sentido común, doctor Ranleu, es una miopía energética, es una miopía empresarial. ¿Cómo vamos a tirar a la basura pozos, refinerías, oleoductos y condenar a la pobreza a estas poblaciones? Porque con todo lo que ellos dicen, no tienen ningún fundamento. Sabemos que el Ministerio de Ambiente, lamentablemente, también ha estado con posiciones muy radicales, donde ellos critican, están en contra, pero no proponen realmente soluciones. Y le doy un ejemplo concreto. Tuve la oportunidad de estar en algunas fechas en Noruega hace unos años, y algunas ONGs nos decían que no a las hidroeléctricas, y por eso estaban financiando grupos de presión acá en Guatemala para que se opusieran a las hidroeléctricas. Entonces yo les saco información oficial de Noruega y les digo, miren, no entiendo, ustedes están financiando gente en Guatemala para que se oponga a las hidroeléctricas, pero ustedes tienen acá en Noruega más de 1,000 hidroeléctricas. Entonces explíquenme eso, en qué cabeza cabe oponerse
y sinceramente no me dieron ningún argumento. Regreso entonces a lo del Ministerio de Energía y Minas. Ahí está totalmente equivocado. Lo que debería de salir a decir la gente del Ministerio de Energía y Minas es: aquí está la reforma a la ley, necesitamos una empresa que dentro de la operación de 10 años, por ejemplo, contemple el cierre cuando se agoten las reservas de estos pozos. Uno, dos, aquí está una propuesta que vamos a hacer un estudio a nivel nacional, pero un estudio técnico, ¿verdad? No de esos diagnósticos que tenemos cientos, ¿verdad, doctor? Por una firma reconocida que se saque a licitación para determinar las reservas de petróleo, las reservas de gas. Se declara de urgencia nacional la explotación de los recursos de petróleo y de gas de forma responsable, de forma sostenible, y nuestra meta es atraer como mínimo $5,000 millones para petróleo y los miles de millones de dólares que dé para gas, en lo que decíamos hace un rato. Entonces, realmente es una medida apresurada. Saber quién los está asesorando, están escuchando a la gente que definitivamente no quiere, no puede, no sabe, no quiere escuchar, y que lo está haciendo por temas ideológicos. Y también le pongo un ejemplo con esto, doctor. Usted sabe de la riqueza petrolera que tiene Venezuela, ¿sí? Y que la posición que ocupaba Venezuela antes de Hugo Chávez, pero entra Hugo Chávez y ahora Maduro, y han empobrecido a Venezuela. Es más, ahora nuestra economía guatemalteca es más grande que la economía de Venezuela, ¿sí? Entonces, en ese sentido, realmente cuando hay ideas socialistas, cuando hay temas ideológicos, lo que hacen es atacar la producción, atacar a las empresas que están generando empleos, oportunidades, que están pagando impuestos, y deterioran el clima de inversión. Aquí yo lo felicito a usted, doctor, y a Radio Punto, y quiero exhortar a que más medios de comunicación hablen de este tema. También exhorto a CACIF, a las cámaras empresariales, a los COCODES, a los alcaldes, a los diputados, que se pronuncien sobre este tema y que den las soluciones que sí se pueden en ley para no cerrar estos pozos petroleros, sino que al contrario, ver cómo producimos más de una forma eficiente, y que en los contratos prórrogas y en los nuevos contratos, después de que tengamos los estudios, pues que sean las empresas las que paguen este tema del cierre técnico, que se haga realmente como se debe hacer. Doctor, tengo que ir a la pausa, pero le voy a dejar una inquietud que plantean por acá vía WhatsApp que me parece interesante. Porque mire, usted es lo bonito de actuar con pluralidad democráticamente en medio de comunicación y dar espacio a diferentes puntos de vista, porque de eso se trata. No únicamente los que me convienen, si los digo, ¿verdad? Los que no, mejor me hago al loco y no los leo. No, aquí en nosotros en Radio Punto, Radio Grupo Alius, tenemos esa, ¿cómo le podría decir? Esa mística, ¿verdad? De dar a conocer los puntos de vista de todas las personas. Y el punto de vista me llamó la atención, porque nos dice: buenos días, una observación para el paraíso que está planteando. O sea, eso en primera impresión nos dice: ustedes están planteando que la explotación petrolera es la panacea para un país como Guatemala. Y continúa el punto de vista indicando dónde quedan las franquicias que se les da a esa empresa para que se lleve el petróleo y después nos lo vendan. Le dejo la inquietud, doctor Velázquez. Voy a la pausa y volvemos.
Zoom. Él es exministro de Economía, consultor y analista económico. El tema de hoy es que el 12 de agosto, ya en cuestión de días, todos los activos de Perenco pasarán al Ministerio de Energía y Minas. Los expertos estiman que la explotación petrolera quedarán reservas de hasta $1,000 millones enterradas. Doctor Velázquez, le plantea una inquietud de un internauta vía WhatsApp antes de la pausa. Lo escuchamos. Sí, doctor, estaba leyendo aquí varios de los comentarios, si me puede plantear cuál de todos, por favor, porque me llaman la atención varios, lo escucho. Es uno que ingresó por WhatsApp, por eso no tiene acceso a él. Dice, buenos días, una observación para el paraíso que está planteando. ¿Dónde quedan las franquicias que se les da a esa empresa para que se lleve el petróleo y después nos lo vendan? Ese es el planteamiento, doctor. Bueno, realmente no estamos planteando un paraíso. Tanto el gas como natural como el petróleo es uno de los 46 motores de la economía nacional y sí da un aporte importante. En ese sentido, ese aporte es no solo en la producción de asfalto, en el pago de regalías, en la contribución del Producto Interno Bruto, en fuentes de empleo y en pago de impuestos. Y por supuesto que todo es susceptible a mejorar. Y si el oyente o la oyente nos dice cuál es el parámetro de referencia que tiene, pues con mucho gusto es un insumo para las autoridades para que se mejore. Sin embargo, yo ratifico lo que dije anteriormente. Todos estos datos son públicos, doctor, y se pueden corroborar. Dentro de todos los comentarios hay varios y qué bueno, porque me da gusto ver el posicionamiento de su programa. Hay uno del doctor Luis Felipe Granados Ambrosi, que dice, regalías no pagadas por Perenco, dice, hasta donde yo sé, han pagado las regalías y el Estado tiene todos los mecanismos para cobrar lo que se considere conveniente. Entonces, me gustaría saber cuál es la fuente de información del doctor Granados, pero hasta donde yo sé, sí las han pagado. Segundo, están en un área protegida. Eso hace inviable que se mantengan en la laguna del Tigre. Bueno, hasta donde hemos visto y que conste que eso se fiscaliza por el MEM, por el Ministerio de Ambiente, por CONAP y por todas las instancias, es una operación responsable que no ha representado ningún problema para el área protegida y lejos de significar una amenaza, ellos contribuyen a la estabilidad y no llegan personas al margen de la ley a talar y a convertir en narcopotreros. Y el punto 3 dice invitar a alguien del MEM, al ministro, para que explique esa estrategia del gobierno. Suena interesante esto, doctor, y ojalá que cuando usted invite al ministro de Energía y Minas o a la ministra de Ambiente, pues nos invite también a nosotros para poder debatir con ellos y ayudarles a discernir para que no vayan en el camino equivocado que están yendo en este momento. Escucho, doctor. Por acá tengo otro punto de vista. Dije, ojalá nosotros, el pueblo, aprendiéramos la lección que nos dan todos estos gobernantes satánicos y cambiáramos la situación nacional. Alguien sugería por acá por Facebook Live, y usted lo debe haber visto, doctor Velázquez, que sería bueno invitar a alguien de Petén para que nos diga realmente dónde está ese de, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Cómo ha salpicado a las poblaciones del Petén en beneficios sociales, de salud, de educación y tantas cosas más, las regalías que genera Petén? Porque es otro aspecto importante. Muchas veces la oposición social a este tipo de proyectos, sea níquel, sea oro, sea el mineral que sea, o petróleo, como comentamos, doctor Velázquez, generan esa reacción o es aprovechada por muchos sectores políticos para generar ese desahogo social de sí, vienen a explotarnos, pero todas las regalías que genera lo que nos están extrayendo de recurso natural, no lo vemos traducido en mejores hospitales, medicinas más baratas, mejores escuelas,
mejores carreteras y todo eso. Y hay mucho de razón en ese aspecto, doctor Velázquez. Sí, qué bueno que esta persona de Petén decía que los inviten. Hay que invitar a la gente que está en las comunidades, doctor, porque obviamente si es alguien que está en el área urbana, seguramente no conoce la realidad, porque no es lo mismo vivir en un área urbana a vivir en un área rural. Doctor, En ese sentido, sí. sí, perdón que le interrumpa. Ahorita me ingresa en WhatsApp un comentario que es sumamente importante. Y qué mejor que usted, que es economista, para que nos indique. Existe la peregrina idea, y eso lo digo a título personal, y me lo corrige usted o la persona que considere conveniente. Dice, ¿por qué no publican cuánto gana Perenco y la miseria de regalías que le dejan a Guatemala? Yo he estudiado este tema, y no es que las empresas extranjeras que vengan sean Exmíbal o la que sea, las que nos digan cuánto nos van a dar. Es el Estado en la negociación de la explotación petrolera o de cualquier mineral el que fija las reglas de cuántas regalías se van a cobrar. ¿Es así, doctor? ¿O es la empresa la que arbitrariamente dice, bueno, gobierno, yo solo le voy a dar el 1% de las regalías de lo que extraiga de los recursos No. naturales? ¿Es así o no? Es la ley, doctor, es la ley como está. Solo yo lo decía al inicio, me puse a buscar unos números y por lo que yo veía en los últimos 20 años, solo una de las empresas, en este caso como estamos hablando de Perenco y de los pozos de Shan, le ha dejado al país más de 13,000 millones de quetzales, más de 13,000 millones de quetzales, 13 billones, ¿sí? Más o menos 1,600 millones de dólares. Entonces, esa no es una bicoca. Adicional a los empleos, adicional a que se consigue un asfalto mucho más económico puesto aquí que como que se trajera de otro producto, de otro país, adicional a los empleos indirectos, adicional a los impuestos, porque estas empresas pagan sus impuestos también. Entonces, pero con mucho gusto se puede integrar una suma sencilla para que eso se pueda ver. Y eso es público, doctor, y qué bueno que están saliendo estos temas. Yo quisiera recordarle a la gente, los que vivimos de niños el conflicto armado y lamentablemente los guerrilleros nos bloqueaban las carreteras, nos destruían buses, etcétera, ¿verdad? Vimos todo lo que se pasó, pero en estas áreas de la franja transversal del norte, de Quiché, Ixcán, Alta Verapaz y Petén, las empresas petroleras fueron las que apoyaron a las poblaciones cuando estaban heridos, a sacarlos vía aérea, a llevarles medicamentos, a llevarles doctores, ¿sí? Y sigue pasando en esa área, doctor, donde no hay carreteras asfaltadas y estas empresas prácticamente brindan los distintos servicios del Estado. Entonces, ratifico, hay que ir a las comunidades y conocer la realidad y ojalá que en su momento usted pueda invitar a los comunitarios de Tierra Blanca, de Chinajá, de las comunidades de La Libertad, las comunidades cercanas al Pozo Shan, para escuchar realmente esos beneficios. Pero también hay que decirlo, muchas veces los gobiernos recaudan ese dinero y no lo trasladan como debería de hacerse y en el cumplimiento de la ley, que el día 1 de cada mes, es decir, al cierre del 30 o 31 del mes anterior, contabilizar y ver realmente qué es lo que les corresponde. Entonces, no es difícil ver realmente qué ha pasado, qué está pasando y qué podría pasar, doctor. Por acá tengo otro punto de vista. Dice, ¿por qué no publican cuánto gana Perenco y la miseria de regalías que le dejan a Guatemala? Pero ¿cuánto ganó Perenco? Y hay reacción de Petén, doctor Velázquez, le comento, es que nos escuchan en todas partes, gracias a Dios. De Petén me envían un mensaje por WhatsApp, dice, me parece muy interesante el tema de hoy. Me gustaría saber si Perenco o ese recurso natural podría generar energía eléctrica para el departamento. Vivo en Petén desde hace 6 años
y los apagones son constantes. Incluso hay comunidades que a veces no hay luz por días. ¿Hay alguna solución para esto? ¿Por qué en este departamento no se refleja las ganancias de explotación de nuestros recursos naturales? Manifiesta la Sí. persona que nos envía el mensaje. Qué interesante esa pregunta. Precisamente la semana pasada tuve una reunión virtual con varios amigos de Petén y tenían algunos problemas porque me dijeron todo el día de hoy no ha habido energía. ¿Por qué pasa eso? Es precisamente porque las líneas de transmisión están sobrecargadas y no soportan todo el crecimiento que ha habido. Eso es uno. Y dos, porque ya estamos necesitando también invertir más en generación de energía. De hecho, seguramente usted ha visto que en los últimos meses ya se anunció una licitación de energía importante y ahí se deberían de captar otros 5,000 millones de dólares aproximadamente para generar energía para hoy, pero por lo menos para los próximos 15 años. Entonces ahí para Petén lo que tienen que hacer Energuate y las empresas encargadas de las redes de transmisión, me refiero a los postes para ponerlos en sencillo, tienen que mejorar esos cables de alta tensión para que pueda pasar la energía en mejores condiciones. Sobre si se puede generar, definitivamente sí. El petróleo es un combustible que puede servir para generar energía. Se usa en Guatemala, se usa en varios países y también el gas natural. De hecho, está por inaugurarse una planta a través de generación de energía en El Salvador a través de gas natural, pero El Salvador no tiene gas natural, entonces, ¿qué tiene que hacer? Importar ese gas natural por barcos. Entonces, la generación de esos kilovatios horas son más caros, doctor Anleu. Entonces, sí necesitamos empresas que se enfoquen en la generación de energía, y aquí no solo lo voy a dejar con petróleo ni con gas natural, también con energía solar. Petén tiene suficiente sol, hay condiciones para generar energía solar, y habría que determinar también la capacidad de los ríos, embalses, pero eso lleva un poco más tiempo, para generar energía a través de hidroeléctricas. Y habría que ver también el tema eólico, es decir, generar energía por medio del aire. Pero la respuesta es sí, definitivamente se puede. Pero para esto, ratifico, hay que tener una política de atracción de inversiones, una política de fomento, en este caso de lo que estamos hablando, del petróleo y del gas natural, no de cerrar pozos, ni de cerrar refinerías, ni dejar abandonados los oleoductos. Si eso realmente finalmente lo concreta este gobierno por un tema ideológico, pues pasarían a la historia como los que destruyeron la industria del gas y del petróleo en Guatemala, condenándolos a la pobreza. Doctor, ya estamos en la fase de conclusiones. Existen dos iniciativas en este momento. ¿Usted cómo lo analiza? La primera, en el Congreso de la República está la iniciativa para ampliar la concesión a Perenco por 25 años más. Y por aparte, el gobierno propone que la empresa Perenco cierre operaciones de explotación de petróleo en un lapso de 8 años. Esta iniciativa, dice el gobierno, es para garantizar que cierre Perenco y que haga su cierre sin dañar el ambiente. Bueno, aquí lo que se necesita es el sentido común, doctor. 2 dedos de frente, nos decían nuestras generaciones anteriores. Cerrar Perenco, A, B o C empresa, es condenar a las personas a la pobreza, es condenar a que se desaparezcan una serie de programas que ellos implementan en las comunidades, se caerían ingresos al Estado y definitivamente se manda un mal mensaje para el clima de inversión. En mi opinión, hay dos acciones bien concretas, doctor. Uno, el organismo ejecutivo tiene en sus manos
de tener ese cierre ideológico y definitivamente enfocarse en fomentar el desarrollo petrolero y el de gas en Guatemala a través de 3 acciones puntuales. 1, resolver a través de un acuerdo gubernativo de emergencia nacional la prórroga por lo menos de unos 10 años de este contrato, y que al terminarse las reservas, que no son de 10 millones de barriles, doctor, solo en ese pozo hay más de 15 millones de barriles de reserva. Imagínese usted cuántos decenas de miles de millones de barriles hay a nivel nacional. Entonces, dar una prórroga de unos 10 años y contemplar 2 años para ese cierre técnico, que sea a través de Perenco o de A o B o C empresa que lo ejecute, ellos corran con los gastos y no el Estado de Guatemala. Espero darme a entender en ese sentido, y eso lo puede arreglar el gobierno en 24 horas. Y de nuevo regreso a las preguntas: si quiere, si puede, si saben y si quieren escuchar. 2, la solución que tiene el Congreso de la República, que por cierto ya lleva como 3 meses de estar de vacaciones. Señores diputados, les toca trabajar y tienen que aprobar una ley de urgencia nacional, haciendo las reformas que se consideren convenientes y dando a conocer de una forma sencilla, doctor, en 5 líneas, lo que recibe el país. Ratifico, porque recibe desde lo que se está produciendo en el campo, y hay una contabilización, recibe por los fondos de Fonpetrol, y recibe más de un 40% en relación a la producción. Y es más, el Estado lo recibe en bruto, es decir, no paga impuestos. Y de lo que queda, que sería más o menos un 50%, lo que le queda a una empresa petrolera, la empresa sí tiene que pagar impuestos sobre la renta, tiene que pagar IVA, etcétera. Entonces el Estado, al final de cuentas, está ganando de cada quetzal que se está produciendo por lo menos 50 centavos. De cada dólar está ganando 50 centavos de dólar. Entonces, no sé por qué el gobierno y los diputados no lo comprenden y no lo explican bien, pero con mucho gusto estaremos en otros programas, doctor, con el ministro de Energía y Minas o con diputados que quieran discutir esto, porque sí es un tema de interés nacional. Yo le pido a Dios que los ilumine, que les dé sabiduría y que definitivamente encuentre una salida ya, pero es ya, doctor, porque ya se pasó demasiado el tiempo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Y de nuevo, muchas gracias por invitarme a su programa, y hoy gracias por el regalo de cumpleaños también que me dan, por los múltiples mensajes que estoy recibiendo acá, y por poder hablar de las inversiones, de los empleos y de las oportunidades, que es lo que nos apasiona y es lo que necesita Guatemala, doctor. Doctor Velázquez, como siempre, no sabe cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, lo importante del tema, también el interés que despierta en diferentes sectores de la población guatemalteca, y es natural, ¿verdad? En una sociedad como la nuestra es natural que se dé ese tipo de debates, de polémicas y ante todo de propuestas, que es lo que más necesitamos. Ingresa por acá un último punto de vista, le voy a dar paso por WhatsApp. Dice: felicitaciones por tan excelentes programas. Pues las felicitaciones son para ustedes, internautas y radioescuchas, porque sin su participación activa, obviamente, pues estaríamos arando en el mar, como decía Simón Bolívar. Doctor, ¿me permite 10 segundos? Claro. Dice el señor Juan Alberto López Rosales: nunca respondió a la reiterada pregunta de cuánto gana Perenco y etcétera, ¿verdad? Ratifico, de cada quetzal que se genera, 50 centavos es para los guatemaltecos y 50 para Perenco. Y alguien más dice que son muy pocos empleos, etcétera. Yo invitaría a esta persona a que vaya a la comunidad, a las comunidades donde la gente llora para conseguir un empleo, doctor Anleo. Yo lo he visto, y entonces para ellos es una bendición de Dios tener un empleo. Mire, doctor, qué interesante, y eso, usted me pica con esas inquietudes que plantea. Me viene a la mente algo que yo planteaba hace muchos años
en relación a la extracción de nuestros minerales y recursos naturales. El problema con las comunidades es que muchas veces hay líderes oportunistas que soliviantan los ánimos, es que lo que se debería hacer es que el porcentaje de lo que genere la extracción del recurso natural se quede en ese departamento. O sea, si se está explotando petróleo en Petén, las regalías que sean para el desarrollo de Petén. Si se extrae níquel de Izabal, por ejemplo, que las regalías que genera esa extracción se queden en el departamento de Izabal. Pero no sucede eso. Con modestia le puedo decir, doctor, yo participé en la elaboración de Fonpetrol junto a un equipo de trabajo, no es obra mía, el éxito es de todos, un equipo de trabajo, y precisamente así está el tema de Fonpetrol, el 80% va para las comunidades donde se genera y el 20% va para todo el país. Totalmente de acuerdo con usted, y es para otro programa, ya que habló del tema minero. Quiero recordarle a la población que en Guatemala tenemos el segundo banco de níquel más grande del mundo, el segundo banco de níquel más grande en el mundo, que también lo deberíamos de explotar de una forma responsable, con planes de sostenibilidad y no declarar moratorias mineras ideológicas, como lo ha hecho este gobierno, lamentablemente. Este es un tema para otro programa, pero los recursos son para utilizarse, porque los que nos dicen no a la explotación petrolera, no al gas, no a la minería, ellos están recibiendo financiamiento de alguien para oponerse a estos proyectos y ellos sí son usuarios de estos recursos. Doctor, les reitero las gracias por haber estado con nosotros. Les deseo éxitos en sus actividades profesionales. Muchas gracias, doctor. Nos acompañó el doctor Luis Velázquez, ex ministro de Economía, consultor y analista económico. A usted también las gracias por haber estado con nosotros. La invitación, como siempre, cordial, para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas. Y acá ante este potente micrófono y cámara de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un saludable y tranquilo día.